¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Hoy tengo un tema técnico, espero que no les moleste. Es para informarlos un poquito más y que pues vayan acostumbrándose a ciertos términos para que pues no es que no nos engañen, pero sí que tengamos un conocimiento más amplio de lo que buscamos en un videojuego en cuanto a gráficos se refiere y en cuanto a más detalles como el rendimiento, para que no entremos en conflicto a veces con nosotros mismos, porque a veces nosotros ni siquiera sabemos lo que queremos realmente, ¿no? Entonces, ya saben, para tener la mejor calidad del producto posible, para ver si un juego vale la pena. A veces un juego es muy, muy bueno y el simple hecho de que el juego no tenga el rendimiento correcto arruina que tú lo puedas disfrutar, o sea, arruina la experiencia, arruina por completo todo ese universo digital que tenemos en un videojuego. Por ejemplo, puede ser, no sé, un GTA V con problemas de frame rate. Puede ser, no sé, que será un Metal Gear. O algún juego de ese tipo que nosotros estemos tan emocionados en disfrutar, pero cuando lo ponemos en la consola y lo está corriendo la máquina y dices, vaya, qué basura. O sea, no lo puedo disfrutar bien porque se traba, tiene tirones, y demás cosas. Entonces, el gran tema de hoy, pero gran tema de hoy, es el aclamado rey del rendimiento. Es decir, el frame rate, los cuadros por segundo, que en realidad sería el frame rate, porque el cuadro por segundo es la cantidad, es la unidad, pero el frame rate es realmente lo que se va a analizar hoy. ¿Es realmente el rey del rendimiento? O sea, es decir, es como el gol estándar para decir, tiene un 30 FPS, tiene 60, tiene 90. Y son estables. Entonces, muchas de las personas, entre más quisquillosas se vuelven en cuanto al aspecto técnico, en cuanto al aspecto gráfico, pero en este caso vamos a hablar más de rendimiento. Tiene ese pequeño detalle que se incomodan cuando dicen que un juego va a 30, va a 60 frames, y luego ya los supuestamente más conocedores del tema, dicen, no, es que ese juego va a 30 frames, pero tiene caídas, pero tiene tirones, o no son estables, o sus 60 frames son sólidos como una roca. Entonces, ¿qué realmente significa 30, 60? Primero que nada, 30, ya saben que es el frame rate que se maneja, es un nivel arriba de las películas. Las películas oscilan entre 24 frames. Y los 60 es como que el estándar, ¿no? Es como que fue el gol estándar, diga, por así decirlo. Porque los 60 es la forma más fluida de ver un videojuego, es el doble de velocidad, ¿no? El doble de cuadros en el mismo tiempo. Sí es cierto que se ve muy muy fluido y se ve de la manera tal vez muy excepcional, pero creo que mi percepción, o por lo que he notado, he tratado de comparar cómo se ve un videojuego, un video o película a 60 cuadros, y he tratado de compararlo cómo es la percepción del mundo real. Y creo que he notado que el mundo real se ve entre 30 combinación con 60. Entonces llegué a la conclusión de que tal vez nuestro ojo estabilice, porque el ojo puede ver. Quien diga que no hay diferencia entre 30 y 60 y que el ojo no puede ver más de 30 frames, déjeme decirle que está muy, muy, pero muy equivocado, porque el ojo son células, son impulsos nerviosos, y decir que el ojo no puede ver más de 30 frames, que no tiene, o sea, no es para no entrar en otros aspectos, es como decir que el cuerpo humano no puede mover pesos de 300 kilogramos. O sea, sí, si bien es claro que son muy drásticos esos niveles, pero sí se puede llegar. O sea, el cuerpo humano es una máquina muy, muy potente, por así decirlo, como máquina, o organismo o entidad muy, muy potente. Entonces, como entidad, tiene capacidad de ir a límites infra o supra. O sea, entonces, si un cuerpo puede cargar desde pesos y medir gramajes, sostener en su mano recipientes que solamente tengan una pequeña cantidad de gramos de una sustancia,
y tienen la capacidad de cargar 300, 500 kilos, siendo atletas los de alto rendimiento los que pueden hacer eso, claro que el ojo humano puede lograr eso, o sea, puede ver 30 frames, 15 frames, 10 frames y ir a tasas de frames muy altos. Entonces, ¿por qué venía con este aspecto? Porque primero que nada aclarar la cuestión de que se dice que no hay diferencia entre 30 y 60 frames, ¿no? Claro que sí hay una diferencia y es muy muy importante. Entonces lo que estaba platicando desde mi anécdota es que a mi parecer siento que el ojo logra estabilizar más bien las imágenes. No sé el dato, pero es alguno de esos dos. Y debe ser entre 45 y 50 frames. Debe de estabilizar cómo percibimos el mundo. No sé, simplemente el cerebro es como la manera más natural en la que lo percibe, ¿no? Por eso es que ni la vida misma se ve más fluida que un videojuego, se ve menos fluida que un videojuego que va a 60, pero tampoco se ve así de lenta o como se ve el efecto de una película, ¿no? Entonces, ya saliendo de ese punto, era como una reflexión, una pequeña reflexión. Pero ahora viene el aspecto más importante. ¿Es realmente el frame rate el mejor estándar, la regla de oro para determinar el rendimiento de un juego? Y que realmente podamos decir, wow, es que si tiene el frame rate a 30 estables, va a ir, o sea, fluido. Y si tiene 60 frames, pero tiene caídas, pues se va a ver los famosos tirones o las caídas, ¿no? Entonces, ¿por qué decía esta cuestión? Porque hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema que no se ha identificado y es el siguiente. El frame rate es la medida básica. Los cuadros por segundo son la medida básica. Realmente el frame rate no es el gold estándar. ¿Por qué? Solamente es una métrica, ¿no? Hay demás problemas que pueden acontecer en cuanto a la reproducción de los cuadros por segundo. Entonces, yo no creo que todavía hay una manera de establecer un gol estándar, pero sí de decir que los cuadros por segundo o frame rate son como el príncipe del rendimiento y el rey del rendimiento aquí viene. Y es el famoso frame pacing. ¿Qué es el frame pacing? Es la estimulación para producir esos cuadros. El frame pacing es el periodo en el que se producen los cuadros. Y también hay problemas de frame pacing. Entonces, ¿por qué es importante el frame pacing? Entonces luego muchos, cuando más los tecnoadictos, ¿no? Que nos podemos ver los videos de Digital Foundry y dices, tienen los 30 frames estables. Y tú nada más te fijas que la métrica de los frame rates, del frame rate, en la parte del número que indica te dice 30. Y 30 y 30 todo el tiempo, pero ves como que ligeros como una línea que pasa en la gráfica de los videos que muestra Digital Foundry, que como que se sobreposiciona una línea sobre otra. Sobre esa misma línea hay como un sobreposicionamiento o un infraposicionamiento, ¿no? Perdón, subposicionamiento. Bueno, ¿qué significa esa fucking gráfica? O esa fucking línea. Bueno, lo que muestra realmente es que estamos viendo que hay problemas de frame pacing. Y entonces cuando ustedes vean eso pueden revisar la otra métrica que se encuentra al lado, que es el frame time. El frame time es lo que viene siendo la métrica lo que los cuadros por segundo son la métrica del frame rate. El frame time es la métrica del frame pacing. Entonces, el frame time o el tiempo de estimulación es el tiempo en el que se tarda, bueno, en este caso la GPU, renderizar un frame, ¿no? Y no siempre es por completo, pero bueno, eso ya será otro punto de aparte. Entonces, cuando, por ejemplo, un frame tarda en reproducirse, normalmente es porque también está asociada a ciertas caídas de frames, ¿no? Es decir, que tarda más del tiempo, tarda 60 milisegundos y entonces se supone que en algunos casos pasa que está muy asociado al frame rate. ¿Qué pasa ahí? Que muestra que tiene caídas. El juego que tiene caídas porque
tardó mucho en reproducirse el siguiente cuadro, entonces te indica que tiene una caída. Pero, y todo estaría muy fácil ahí, o sea, sería en relación frame time con cuadros por segundo para decir bien, ¿no? Si el frame rate es estable. Pero viene un pequeño problema y un truco y magia, que ese frame time no está asociado o está relacionado directamente con cada cuadro por segundo, o sea, significa que es lo que está tardando en producirse el periodo de tiempo que está tardando en producirse el cuadro siguiente, ¿no? Entonces, si el cuadro siguiente tarda, pues ya perdiste un frame, ¿no? O sea, va a 30 y la reproducción van a 30 milisegundos. Van a más, pero para establecerlo ahí no confundirnos. Van a 30 milisegundos todo y la lineecita del frame time también va limpia y recta. Luego tenemos una subida, entonces que se aumenta, o sea, eso significa que se aumenta el tiempo, ¿no? O sea, aumentamos el tiempo de reproducción de producir ese cuadro a 60 milisegundos, el doble de tiempo. Entonces, puede ser, en este caso, que se haya, ¿cómo se llama? Que se haya perdido un cuadro, ¿no? Porque la GPU no pudo procesar ese cuadro. Pero viene el otro problema que también puede existir, que tú, eso realmente no sé, digo, no sé bien a profundidad por qué se genera. He visto que en ciertos motores gráficos se produce, que cuando tú tienes un problema de frame time, a veces está asociado a que un mismo cuadro se replica igual. O sea que tú tienes tus 30 cuadros, tus hermosos 30 cuadros por segundo, y tú dices, wow, la métrica no cambia, va a 30 estables y bla. Pero tú juegas el juego, y lo pueden checar con Bloodborne e incluso Dark Souls 3, y presenta tirones y dices, pero ¿cómo? Si el juego se supone que tiene los 30 frames estables, o sea, tiene 30 continuos todo el tiempo, incluso no se muestran caídas más que en algunas partes. Eso se debe a problemas de frame pacing, que la GPU, y ahí no sé realmente por qué sucede eso, o sea, solamente sé el fenómeno, pero no sé la causa. Lo que sucede es que se renderiza el mismo cuadro, ¿no? Se renderiza el mismo fotograma. Entonces, al renderizarse el mismo fotograma, o sea, en el segundo 1, si son 30 segundos, digamos en el segundo 29, por así decirlo, te da el cuadro 29, ¿no? El cuadro que corresponde para el segundo 29. Y luego viene el cuadro 30 para el segundo 30, ¿no? Cada segundo lleva un cuadro porque va a una secuencia de movimiento. El problema está en cuando ese mismo cuadro se replica en 2 segundos o hasta en 3. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu cuadro 29 en el segundo 29, pero luego tienes el mismo cuadro 29, número 29, en el segundo 30, y tienes el mismo cuadro número 29 en el segundo 31. Y entonces, el frame time que muestra que nuevamente aumenta el tiempo de producir el próximo frame. Y tú dices, pero ¿por qué si el frame sí se está produciendo, solamente que se está replicando? Porque el frame time cuenta la reproducción del siguiente frame continuo, es decir, el siguiente frame que va a producir movimiento. Entonces, ni el cuadro 30 ni el cuadro 31 contaron como frames continuos de movimiento. Entonces, prácticamente es como si hubieras perdido 2 cuadros. Aunque realmente si estás produciendo los 30 cuadros, perdiste 2 cuadros. 2 cuadros por segundo. Entonces, si tu frame rate teóricamente es 30, pero prácticamente, o en la jugabilidad o en el momento de reproducirlo, son en realidad 28. Porque esos 2 frames no cuentan, son el mismo. Entonces, esta cuestión es la que a veces llega a pasar en ciertos videojuegos, ¿no? Y eso realmente investigaré más a fondo para decir por qué es la raíz del problema, pero quiero que tomen esto en cuenta porque no se basen plenamente en el frame rate. O sea, en los cuadros por segundo. El frame rate es el resultado del número de cuadros que se representan en un tiempo. Más no significa que en ese proceso no haya problemas. Y entonces
Les comento esta situación porque deberían o estar un poquito de estar más interesados en otros aspectos y no irnos mucho a lo general, ¿no? Ser un poquito más específicos. Porque a veces nosotros nos basamos mucho en el frame rate para decir que el rendimiento de un videojuego es mucho mejor. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tiene una versión de PlayStation 4 que tiene problemas de frame pacing y una de Xbox One que simplemente tiene caídas de un cuadro? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, decir un The Witcher 4 tenga caídas de un frame, ¿no? Casi ni siquiera lo van a percibir. 30-29 es un frame, es muy poco. Pero, ¿qué pasaría si ustedes tienen una versión de un PlayStation 4 que corre ese mismo The Witcher y el juego tiene problemas de frame pacing? Entonces, ¿qué tal si te replica en diversos puntos, en diversos lapsos o periodos del juego, te replica frames? Es decir, uno te replica el frame número ¿cómo se dirá? El frame 3 te lo replica en el donde debería de ir el frame 4 y donde debería ir el frame 5 y donde debería ir el frame 6. Y luego el frame 17 se replica nuevamente en el número 18, 19 y luego otra vez hasta te pasa con el 29. Que el 29 se replica y es el del 30. Entonces, ¿qué pasa? Que o sea, el juego va horrible, va a tirones, o sea, parece como si tuviera caída, 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 caída. Y es una jugabilidad y una experiencia muy, muy desagradable. Entonces, ¿con qué voy con todo esto? Pues que no deberíamos de basarnos específicamente en el frame rate, ¿no? O sea, sí es una bonita métrica, es como que lo más utilizado hoy en el mundo de los videojuegos para decir que el rendimiento de un videojuego es mejor que el otro. Pero tengan cuidado con eso, no todo es el frame rate. Y entonces otra de las cuestiones muy importantes es que revisen el frame time. Y el frame time puede tener esos problemas, o sea, problemas de frame pacing, o sea, es decir, puede tener problemas de la estimulación, es decir, el primer problema que puede presentar es que haya una caída de cuadros. Entonces, no hay problema, ya sabemos que a veces los juegos tienen problemas de caídas, ¿no? Pero luego el otro problema, un poquito más disgustoso, es que tú creas que tiene tu juego 30 frames, porque ahí te dice la métrica que tiene 30 o 60 estables, y entonces el juego tenga problemas de estos, ¿no? Problemas de frame passing, que te replique frames. Ese es un problema de frame passing. Otro problema que se puede presentar, ya para ir terminando con esto del aclamado rendimiento, es que tu GPU tenga problemas para producir en el mismo periodo de tiempo un frame. Es decir, cada frame, por ejemplo, en un juego de 30 frames por segundo se reproduce en 30 milisegundos. Cada 30 milisegundos se reproduce un frame. Por eso son 30 en un solo segundo. ¿Qué pasa cuando el primer frame, por ejemplo, tarda 30 milisegundos? El segundo igual. ¿Y qué pasa si en el quinto frame, ese frame, la GPU lo reprodujo muy rápido y tardó 16, como si fuera un juego de 60 cuadros? Y luego, nuevamente, baja te reproduce el siguiente a 30, el siguiente a 30, o el otro te lo reproduce otra vez a 16, luego va otra vez a 30 milisegundos, y ya por ejemplo, en el cuadro 10 o cuadro 12, te sube ¿cómo se llama? El tiempo de estimulación y sube a 60 milisegundos, o arriba de 60 milisegundos. Eso es lo peor que le puede pasar al rendimiento de un videojuego. Que tenga problemas de optimización, como hemos visto en muchos juegos. Por ejemplo, el último Batman Arkham, lo pueden revisar, el Return to Arkham, y tiene muchos problemas de frame pacing. Y tiene problemas en las que los cuadros por segundo, unos se replican en 16, otros se replican en 30 y otros perdón, no se replican, sino se producen, porque replicar es una copia idéntica, perdóneme. Se reproducen unos en 16, otros en 30, otros en 60 y otros hasta arriba de 60, y así
van con altibajos. Entonces, como tardan, unos van más rápido y otros se reproducen más lento en tiempo, ¿qué pasa? Que el juego parece que va a un completo tartamudeo, y es el famoso término que se utiliza en la industria técnica de los videojuegos, que se llama stuttering. El stuttering no son como las caídas de frames, porque tú tienes una caída de frame y ves como que el juego se ralentiza. Listo. A todos nos pasó con Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto San Andreas, cuando la carga de poligonal y de acción en el juego se elevaba, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando sucede esto? En el caso de que hay replicación de frames, es como si tuvieras caídas de 2 o 3 frames. Entonces se siente un poquito más los tirones que cuando te baja el frame rate. Bueno, en caso de que el frame rate te baje progresivamente, porque si también el frame rate te pasa de 30 a 25, pues vas a sentir un tirón también. Pero este tercer problema, que es el tiempo de estimulación y que es variable, olvídenlo. Es el peor efecto que se puede tener en cuanto a frame pacing se refiere. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues simplemente que el juego vaya a mega tirones. O sea, se van a sentir una vibración del juego, unos tirones, o sea, que el juego se siente injugable. Entonces, como recomendación, ya para ir terminando, ustedes no se basen simplemente en que su juego tenga los 30 frames, sino que también sean estables, que no tenga problemas de replicación de frames, que no tenga estos problemas del famoso stuttering, o sea, que no tenga problemas con la producción constante en tiempo de esos frames. Porque de nada te sirve tener 30 frames si unos se produjeron a 16, si otros se reprodujeron a 30, si otros tardaron más, y entonces el juego parece como si tuviera caídas, aunque no las tenga, ¿sí? Porque el ojo, como yo les dije, es muy potente, no lo puedes engañar, y el cerebro mucho menos, es mucho más potente. Son nervios, son impulsos eléctricos, es muy difícil confundirlo. Incluso ni el mismo 3D, que a veces trata de ponernos dos imágenes contrapuestas, logra engañar al cerebro. Después de que se adapta, logra engañar. Imagínense qué tan sensible es la vista como para detectar esos problemas. Entonces, el frame rate no es el rey del rendimiento, es una base, es un elemento muy importante, pero hay partes de lo que son los cuadros por segundo y del rendimiento en general de los videojuegos que son más relevantes. Entonces deben de checar otros aspectos, y en este caso les recomiendo que vean siempre la línea del frame time y que chequen si no tienen problemas de frame pacing. Ya en cuanto a rendimiento, en cuanto a problemas de rendimiento, esos son los tres problemas de rendimiento principales que se pueden producir. Hasta este punto no creo conocer alguno más, pero hay otro derivado que no es precisamente la pérdida de cuadros o que te genere tartamudeo. Ese también puede estar relacionado con el frame time, pero no totalmente. Y ese es el famoso tearing, ¿no? Entonces, en el caso del tearing, lo que pasa es que ¡puc!, se te desfasa la imagen. La GPU alcanzó a producir de tu frame el 70%, ¿sí? Y supongamos que te va reproduciendo todo perfectamente a 30 milisegundos, y el frame time es perfecto, el frame time es perfecto, y pasa que tu GPU no tiene la potencia para calcular ese frame al 100%, nada más te lo calcula al 70%. ¿Qué te genera? Tearing. Se te corta la imagen, se te desfasa. Pasaba mucho en Red Dead Redemption y hasta en GTA V. Ves como si una línea negra como que cortara la imagen rápidamente. Entonces eso se debe a que se desfasa porque tu GPU no es capaz de dibujar todo ese cuadro, todo ese fotograma. Solamente dibuja el primero 70% y luego te dibuja el 30%. Entonces, como no van al mismo tiempo, porque primero produce, por lógica, lo que hace la GPU es primero producir la mayor parte y luego la pequeña, se te corta la imagen. Entonces, también te genera un efecto desagradable, es como un microtirón. No tan desagradable como los otros, pero sí es molesto. Entonces, pues, ya sin nada más que decir, como conclusión final, revisen otros aspectos de la cuestión de rendimiento. El frame rate no es el rey,
no es como el gol estándar de decir este juego tiene el mejor rendimiento porque tiene un frame rate de tantos cuadros y supuestamente son estables. Pueden ser estables y aún así tener problemas de frame pacing, generando tirones y el stuttering, ¿no? Entonces, revisen eso y pues chequen todos sus videojuegos. Los que les, vuelvo a repetir, los que les importa este aspecto. Igual hay gente que, yo en la década de, bueno, en la época de PlayStation 3, yo no sabía, mis ojos y mi cerebro afortunadamente todavía no conocían de esas cosas. O sea, no conocían de frame pacing, no conocían de frame rate y mis ojos no veían nada de eso. Sí, a lo mejor llegaba a percibir un poco las caídas, pero hasta ahí, o sea, no, ni me fijaba ni en los dientes de sierra ni nada de eso. ¿Por qué digo esto? Para los que no lo perciben, pues la verdad, ni siquiera se pongan a ver ese tipo de detalles, porque créanme que el cerebro es tan potente que cuando ustedes le pongan la idea de que, ay, que ese juego me dijeron que tiene problemas de rendimiento, tiene esto y esto, lo van a notar. Lo van a notar mucho y les va a desagradar. Entonces mejor disfruten sus videojuegos, los que no tengan interés en lo que es lo técnico. Y los que sí somos un poquito minuciosos con esos detalles, pues revisemos a fondo cada videojuego que queramos consumir, que queramos comprar, para ver si nos va a dar la mejor experiencia a nuestro gusto. Entonces, sin nada más que decir, ojalá hayan disfrutado de este video informativo acerca del frame pressing y próximamente estaré subiendo el video que les dije de mi nueva sección que se llamará El futuro de. Y les adelanto que es de una empresa que ha sacado un juego que se esperaba una mejora, pero desgraciadamente nos ha dado la misma basura que nos dio con su primer producto, ¿no? Entonces, los que ya tengan un poquito de conocimiento ya sabrán de qué va el spoiler, aunque no es como tal, pero y los que no sepan, pues suscríbanse al canal de Geraldine Tech, denme un thumbs up, eso me ayudaría. Y si tienen algún comentario para que haya temas de los que ustedes gusten que yo hable, pues háganlo y con gusto. Para mí es un honor servirles y que tengan bonita tarde. Saludos.